Bueno, damos comienzo a la siguiente sesión de las jornadas de arte y literatura y hoy tengo el honor de presentaros a Marina Bianchi, que es profesora titular acreditada catedrática de literatura española en la Universidad de Bérgamo y miembro del doctorado en estudios humanísticos transculturales. Es doctora en Iberística, literatura española, por la Universidad de Bolonia, profesora honoraria de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, miembro correspondiente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes y de la Academia Dominicana de Lengua. Colabora con revistas internacionales, codirige otra revista In Scriptum, más reciente, y ha dado conferencias en universidades europeas y americanas. Su investigación se centra en la poesía española de los siglos XX y XXI, dedicándose a la intertextualidad y a nombres excluidos del canon. Y también es traductora de poesía. Sus publicaciones incluyen artículos en revistas científicas, capítulos de libros, ediciones de volúmenes colectivos y de obras literarias. Por ejemplo, los números sobre Federico García Lorca de la revista Quaderni Iberoamericani en el año 2016 y sobre la transtextualidad de la nueva literatura hispánica del año 2017. Es autora de los estudios Vicente Núñez, Parole come Armi, del año 2011, y De la modernidad a la posmodernidad, vanguardia y neovanguardia en España, del año 2016, coautora de Literatura Española Contemporánea, coordinada por Danilo Manera en 2020, coautora y coeditora de Si yo supiera, antología didáctica activa de poetas de la transición, de 2021. Recientemente ha cuidado la edición y es autora del estudio crítico introductorio de Perseverancia, poesía inédita 2018-2021 de Rafael Ballesteros, que apareció en 2022. Entre sus proyectos internacionales de investigación es miembro del grupo Género, Cuerpo e Identidad de las Poetas Españolas de la primera mitad del siglo XX, coordinada por Elena Establier, y entre 2021 y 2024, y vicecoordinadora del Transmedialità, Media, Scienze, Generi, Arti nella poesia panhispánica, entre 2023 y 2025, coordinada por Antonella Carcelier, y en septiembre, hasta septiembre, y Marina Bianchi será la directora desde el 1 de octubre de 2024. Efectivamente, ella se ha especializado en poesía española contemporánea y pues, yo he tenido la suerte también de que me dedique a un estudio excelente en el volumen que coordinó el profesor José Jurado Morales a raíz del seminario que se hizo en la Universidad de Cádiz en 2018, en el volumen Conciencia y Memoria, que salió en Visor. Efectivamente, Rafael Ballesteros también le dedicó un ensayo muy interesante en el congreso que se hizo, creo que fue en 2023, 2022-2023, y ahora precisamente el estudio que le dedica a otra gran poeta como Aurora Luque, aquí presente, ¿no? De la que nos va a hablar hoy en su relación con los poetas del siglo de oro, poetas del 16 y del 17 en Aurora Luque. Y sin más os dejo con Marina. Gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Antonio Jiménez Millán. Para mí es muchísimas, perdón, que muchísimas gracias antes que nada a Antonio Jiménez Millán, porque para mí es un honor que sea él quien me presente. Pronto va a salir otro estudio de Noche en París, obviamente, el estudio introductorio. Y muchísimas gracias a Aurora Luque, porque es una emoción, un honor y un placer, obviamente,
tenerla aquí. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias a Belén Molina Huete, que es la coordinadora Coordinadora. junto con Antonio Jiménez Millán de estas jornadas. Y para mí estar de nuevo en Málaga es estar de nuevo en casa, así que muy contenta de estar aquí. A ver, lo que voy a decir hoy no es del todo nuevo, porque hay un artículo que salió en la revista T-Contré, revista dirigida por Pietro Tarabacci, que recoge las reflexiones hasta cuando se publicó el artículo, es decir, que hay novedades también, pero en general el planteamiento, si estuvieran interesados, se puede encontrar fácilmente online. Mi planteamiento es que entre Grecia y Aurora Luque se mete ahí la influencia del siglo de oro, que es cuando se cambian ciertas cuestiones acerca de la mitología que procede, sí, de Grecia, pero pasa por ahí, antes de llegar al hoy en día. De hecho, Fernando Ortiz hablaba de la áurea cadena, justamente diciendo que por esa áurea cadena pasa la contemporaneidad, sobre todo la contemporaneidad de una escritora que es tan asiduamente lectora antes que nada. Y una vez más, he elegido a Aurora Luque como objeto de estudio porque es una autora que siempre sorprende, que claro, me resulta raro hablar en tercera persona teniéndola delante, pero bueno, es una autora que siempre sorprende, aquí en su mayor estudiosa, diría yo, en esta reciente edición que es, por fin la tenemos, la obra completa de Aurora Luque hasta 2022, Las Sirenas de Abajo, Poesía Reunida, 82, 1982, 2022, que ha salido en acantilado y ya tenemos un volumen que recoge hasta 2022 la producción de Aurora Luque. En la introducción a esta reciente edición escribe Josefa Álvarez y describe muy bien la voz de Aurora Luque. En conjunto, es la de Luque una voz poderosa, de indiscutible calidad, cuya profundidad de ideas no está reñida con una dicción elegante. Su poesía ofrece un verso rico en matices que recrea los sentidos, a la par que invita a la intensa vivencia del eros, sin olvidar la reflexión sobre lo inexorable de un destino que puede tan solo asumirse desde la memoria de lo vivido. Ante tal ineluctabilidad, la voz luqueana insta al goce del instante, particularmente el nocturno, y al vivir en plenitud a través de la belleza, de la amistad y del deseo. Básicamente está resumiendo algunas de las cuestiones principales, de los nexos principales de la poesía de Aurora Luque. Y a esto quería añadir un fragmento que he citado en otra ocasión de Ángel Prieto de Paula, que está publicado en su presentación de Aurora Luque en el portal del Cervantes Virtual, y escribe Prieto de Paula. Como poeta, es un ejemplo fértil y poco frecuente de la capacidad de establecer analogías entre cultura, de neta estirpe grecolatina preferentemente, y biografía personal, entre creación y traducción, entre originalidad e inserción en, pero no sometimiento, la tradición elegida. En el universo cultural de sus poemas van decantándose el pálpito emotivo y la reflexión acendrada. Aurora Luque, para presentarla un poquito antes de entrar de lleno en el objeto de nuestro estudio, realizó sus estudios de filología clásica en la Universidad de Granada, es doctora en filología clásica por la de Salamanca y además de haber sido profesora de griego y excelente traductora de poesía, sobre todo de la de Safo, ha colaborado como articulista en el Diario Sud, ha dirigido el Centro Cultural Generación del 27 y siempre en el ámbito de la poesía, que es su género predilecto, ha dirigido también Cuadernos de Trinacria y codirigido Maremoto, y en 2005 ha sido fundadora de la editorial Ediciones Narina. Es decir, que las facetas de Aurora Luque, yo como digo, siempre son tres, básicamente. La poeta, la traductora y la experta, editora y dedicada en todos los sentidos a la poesía de otros. Sin embargo, la suya, que es de indudable calidad y es una de, no siempre mis trabajos se refieren a personas que todavía no hayan entrado en el canon, porque en su caso está clarísimo que en el canon está y seguirá estando, se aleja de todo ocultismo excesivo, no del culturalismo que tiene de fondo, que siempre está ahí y es visible, porque ese universo intertextual influye y además es un universo, el saber enciclopédico del que hablaba Humberto Eco en el caso de Aurora Luque es inmenso porque explora varias facetas y todas entran en su poesía,
no solo los clásicos grecolatinos, que son, digamos, el primer universo en el que se mueve y el más contundente, sino también a los poetas contemporáneos. Ha habido excelentes estudios de la influencia de Cernuda en su poesía, y sin embargo sus versos nunca renuncian ni a la emoción, ni a la sensorialidad de las imágenes, ni a la musicalidad, ni a ese conocimiento que no solo es de fondo, sino que además quiere transmitir a los lectores, siempre defendiendo la lectura y el sentido y la utilidad de la lectura. Pero además la originalidad está garantizada porque si hay como un fil rouge, un hilo rojo que une todas sus producciones en un universo simbólico reconocible, es un universo que se enriquece en cada libro. Yo, si es que quiero aprender nuevas palabras, normalmente leo el último libro de Aurora Luque, porque dependiendo de los contextos de lo que coja la intertextualidad, siempre enseña un montón de palabras nuevas. Las últimas que aprendí tienen que ver con la navegación, con un número finito de verano. Y por eso las ya varias décadas que llevan el panorama poético, pese a las ya varias décadas que llevan el panorama poético, es muy reconocible su estilo, pero nunca deja de sorprender con una originalidad muy evidente en cada libro. De hecho, no por nada la obra de Aurora Luque ha sido traducida al inglés, al italiano, al griego, al alemán, al francés, al rumano, al portugués, al sueco, al esloveno, al holandés, y hasta chino y árabe, vamos, se me olvidará algún idioma por ahí. Y ha participado obviamente en encuentros poéticos en Europa, en América, en Asia, en África, casi en cualquier sitio. Viajera, como se nota en sus poemas, y viajera la persona también. Y Las sirenas de abajo, que tenemos por fin, que reúne la poesía de Aurora Luque, obviamente pasa a través de toda su producción, y cuando la presenté en la Universidad de Trento hace ya unos pocos años, dije que la peculiaridad de Aurora Luque es un libro, un premio, y efectivamente es así, porque su trayectoria poética empieza en el 82 con Hiperiónida, que ya fue una obra ganadora del premio Federico García Lorca de la Universidad de Granada. Luego el éxito llega en el 89 con el accessit al premio Donais por problemas de doblaje, luego el premio Rey Juan Carlos con Carpe Noctem del 94, finalista de la Andalucía de la Crítica con Transitoria del 98, el Fray Luis de León con Camaradas de Ícaros de 2003, el de la generación del 27, el premio Generación del 27 con La Siesta de Epicuro 2008, tras la publicación de Personal y Político 2015, que además sale en la acreditadísima colección Vandalia de la Fundación José Manuel Lara, recibe el premio El Público a las Letras de Canal Sur Radio en 2016, el OVE por Gavieras de 2020, un número finitos de verano, esto lo sabe todo el mundo, de 2021 la lleva directo al Premio Nacional de Poesía 2022, y solo porque son cuadernillos que no alcanzan la dimensión completa del libro, entonces fecha de caducidad y Icus de Narila se han quedado sin premio. Otro reconocimiento fue en 2012 la ayuda para la estancia en la Villa Magritte-Jossenard en Francia en el marco del programa de residencia de escritores europeos, que dio como resultado Cuadernos de Flandes y otros poemas. Ahí no cabe duda. El mérito de Aurora Luque está más que reconocido, y evidentemente cuando yo digo que una persona se va a quedar en el canon, lo digo porque sí que influye en las voces futuras, esto lo decía Lotman, no es mío. Un poeta se queda en el canon cuando tiene la capacidad de recibir la herencia de sus maestros, de influir, aportar algo nuevo en ella, para que luego esa voz nueva aportada quede en los jóvenes, en los que siguen. Y en el caso de Aurora Luque ya hemos llegado hasta ahí, con lo cual el canon está garantizado. Repaso rápidamente también los nombres de sus antologías parciales anteriores a esta, porque obviamente dan las señas de algunos de los temas principales de la poesía de Aurora Luque. Carpe Mare del 96, Las dudas de Eros de 2000, Portuaria de 2002, Carpe Verbum de 2004, Carpe Amorem de 2007 y luego ampliada en el 21, Médula de 2014, Fabricación de las Islas 2014, Los Limones Absortos, Poemas Mediterráneos 2016, que además salió en edición bilingüe. Paula Lascaris lo tradujo al italiano. Homérica de 2022, Gridnatten, o como se pronuncie porque es la versión sueca de Carpe Noctem, en 2022, y obviamente ahí están el
tempus fugit y el carpe tempus fugit, perdón, que tengo adelante una persona que sabe mucho de filología clásica, y del carpe diem sobre todo, que es, digamos, el lema constante de la poesía de Aurora Luque, que se vuelve también aprovechamiento y disfrute no solo del momento y del amor, que es normalmente el topos al que va asociado, sino también del mar, de las islas, de hecho los puertos también, la navegación, que en su obra son facetas primordiales, no solo por el mar como elemento, sino más bien por el viaje, viaje en el sentido de metáfora también del conocimiento, que es otro tema fundamental, carpe verbum obviamente, porque la palabra es su medio de conocimiento, de comunicación, etcétera. Y todo esto da la idea, y Homérica además le suma esa tradición griega de la que obviamente no voy a hablar porque contamos con estudios excelentes anteriores al mío y mucho mejores que los que yo podría hacer, estudiadas por especialistas, entre los que además tenemos Antonio Jiménez Millán, Antonio González Iglesias, José Andújar Almanza, Ricardo Virtanen, María del Mar Cuadrarance. Ya he citado a la mayor estudiosa de Aurora Luque, que es Josefa Álvarez, a otro querido amigo que es Francisco Díaz de Castro y a Dolores Juan Moreno. Con lo cual en eso no me meto y tampoco me voy a meter en la herencia de Luis Cernuda, que sería mi ámbito, pero también eso está estudiado. Me detendré, como reza el título, en los poetas de los siglos XVI y XVII, los dos siglos de oro, porque evidentemente esos legados que llegan de Grecia han pasado por ahí antes de llegar a la contemporaneidad y por la ley de la intertextualidad desde el punto de vista de la semiótica, porque los filólogos sé que consideráis la intertextualidad en un sentido mucho más estricto. Para Genet sería la intertextualidad desde el punto de vista semiótico la transtextualidad, todo diálogo de texto en su sentido más amplio. Y puesto que hice el doctorado en Bolonia y estaba Humberto Eco en aquel entonces como director de la escuela doctoral, como decía él, la deliberada y la que no lo es, la que pone el autor y la que descubre el lector. Y por razones de tiempo será un recorrido parcial. Obviamente hay muchas más influencias. De hecho, las estoy rastreando también porque estaba preparando esto que tenía ya su base hecha y me he divertido también en buscar a Góngora en personal y político, y lo hay, y también en un número finito de veranos. Así que básicamente me detendré en el Renacimiento y en el Barroco, viendo como un mito, el de Ícaro, que es otro mito masivo en la poesía de Aurora Luque y no solo en muchos otros, en su doble sentido de el vuelo de Ícaro como Eros y el vuelo de Ícaro como palabra poética, como poesía. Porque si es verdad que obviamente Grecia influye de forma directa, hay que pasar justamente por el legado de Garcilaso de la Vega, obviamente porque es quien trae la forma de ver a Ícaro del petrarquismo italiano a España. Pero luego Fernando de Herrera, que es un eslabón fundamental, como veremos, porque básicamente es quien borra del medio el miedo a ese riesgo de Ícaro, y luego Luis de Góngora, Lope de Vega, Quevedo, Francisco de Quevedo y el conde de Villa Mediana, que desde el barroco, que es cuando se cambia totalmente la visión, es cuando ya Ícaro se vuelve no solo osadía, sino una osadía casi obligada para ganarse la inmortalidad. Obviamente, sin detenerme, porque este poema también es muy estudiado por José Álvarez y Dolores Juan Moreno y Carmen Morán Rodríguez, el poema, digamos, que más de forma más visible recoge ciertas intertextualidades es un poema muy conocido, Anuncios de Camaradas de Ícaro, con sus anuncios, como dice el título, de venta 4 y 1 de alquiler. Y reza así. Vendo roca de Sísifo, añeja, bien lustrada, llevadera, limada por los siglos, pura roca de infierno. Para tediosos y desesperados, amantes del absurdo o para cultistas metafísicos. Almohadilla de pluma para el hombro sin coste adicional. Vendo una isla de segunda mano, no la puedo atender. Perfecto estado, arenas, ensenadas, olas, acantilados, arboledas, delfines, instalación de sueños casi intacta. Vendo toro de Dédalo, discreción, 15 días de frenético ensayo.
Se entrega a domicilio, se adapta a todo tipo de orificios. Revendo laberintos usados muy confusos, se garantiza pérdida total por 7 u 8 años. Si no queda contento, reembolsamos el hilo de Ariadna. La vida es una empresa laboriosa, 20 segundos de ficción en pie y una tenue canción desesperada. Somos microrrelatos que caminan. Soy, no fui, no seré, no soy cansado. Vivir es patinar breves jornadas. Solo soy los anuncios que he tragado. Alquilo a las de Ícaro, adaptables, elásticas, imprescindible curso de suicida, máster de soñador o currículum roto de antemano. Evidentemente, vende objetos mitológicos en los primeros 4 anuncios y luego alquila las alas de Ícaro, que quiere superar las limitaciones humanas. Esa es la connotación que todos conocemos de Ícaro. Evidentemente, la ironía desmitifica cualquier tipo de personaje, historia, mito, objeto mítico y lo ridiculiza, pero no a todos de la misma medida, porque ahí al final ese Ícaro que queda separado por los demás por esos aforismos intertextuales, evidentemente no llega a lo caricaturesco, es el protagonista de un anuncio que parece que más que alquilar la sala se acerca más a una oferta de trabajo, de hecho de eso se trata, porque es la oferta de trabajo de la escritura, ese Ícaro es el de la poesía. Y los objetos de los primeros 3 anuncios se vuelven entonces objetos imposibles de vender. De la misma forma, ese último anuncio, la figura de Ícaro materializa una profesión igualmente imposible, porque es la profesión de los soñadores, que sería la de los poetas. Entonces, este personaje mitológico llega, que es donde está toda esa intertextualidad con Francisco de Quevedo, va introducida por unas frases que básicamente citan juntos a Neruda, 20 segundos de ficción en pie y una tenue canción desesperada, y a Quevedo, Quevedo porque ahí aparece 2 veces con 2 poemas. Quevedo, en el segundo verso del primer aforismo, Aurora Luque transcribe un fragmento de representase la brevedad de lo que se vive y cuán nada parece la que se vivió, de Quevedo, cuyo primer terceto no está ahí, reza, ayer se fue, mañana no ha llegado, y se está yendo sin parar un punto, soy un fue, un no será y un escansado, bastante conocido. Y luego el primer renglón del segundo aforismo de Luque procede, reformula este soneto muy conocido de Quevedo, que dice: vivir es caminar breve jornada y muerte viva es lico nuestra vida. Ayer al frágil cuerpo amanecida, cada instante en el cuerpo sepultada. Nada que siendo es poco y será nada, en poco tiempo que ambicioso olvida, pues de la vanidad mal persuadida anhela duración, tierra animada. Llevada de engañoso pensamiento y de esperanza burladora y ciega, tropezará en el mismo monumento. Como el que divertido el mar navega y sin moverse vuela con el viento y antes que piensen acercarse, llega. Pues ya aquí vemos que además del Tempus Fugit, el soneto de Quevedo introduce otros elementos fundamentales relacionados también con el paso del día, que es la ineludible nada final, obviamente que volvemos a encontrar en Luque, aunque con un tono mucho más jocoso, y el olvido, que también es otro tema constante, bastante presente en varios poemas de Luque, y espero pronunciarlo bien, hubris, que es el engañoso pensamiento, digamos, la ilusoria esperanza en el éxito, que luego se enfrenta necesariamente con el fracaso final, y hubris es el título de otro poema de problemas de doblaje en este caso, que nos dice cuáles son esas 2 vetas que se pueden alcanzar con las alas de Ícaro. En la cima, la nada, pero todo se arriesga por la cima del amor o del arte. De hecho, desde ahora hablaremos antes de la cuestión de Ícaro como símbolo del Eros y luego de la cuestión de Ícaro como símbolo de esa altura a través de la escritura y de la palabra. Con referencia al amor, el primero en asociarlo a Ícaro es obviamente Ovidio, en el que no me voy a meter aquí, quien intercala el mito en los consejos amorosos que se dan a los amantes de la arsamatoria y sin embargo no habla de Ícaro como metáfora del amor.
La fábula de Ícaro, tras la masiva presencia entre los griegos antes y los latinos después, queda un poquito casi al margen, hasta que llega el comienzo del siglo XVI y ahí sí adquiere vitalidad, puebla las obras de este y del siguiente, de los dos siglos de oro hispánicos, y en ella se asocia a la pasión del deseo amoroso, finalmente, por influencia evidentemente de los italianos. Eso está estudiado por Fusilla en un artículo que salió en 1960. Está magníficamente detallado cómo llega Ícaro desde la influencia de los italianos hasta Garcilaso y el Renacimiento español. Y Garcilaso recurre a Ícaro y a su variante Featón para hablar de su afición amorosa. Sigue hablando con un tono de escarmiento, como se ve en este soneto. Y el soneto 12 de Garcilaso reza: si para refrenar este deseo loco, imposible, vano, temeroso, y guarecer de un mal tan peligroso, que es darme a entender lo que yo no creo, no me aprovecha verme cual me veo muy aventurado o muy medroso, en tanta confusión que nunca oso fiar el mal de mí que lo poseo, que me ha de aprovechar ver la pintura de aquel que con las alas derretidas cayendo fama y nombre al mar ha dado, y la de aquel su fuego y su locura llora entre aquellas plantas conocidas apenas en el agua resfriado. Garcilaso, obviamente, aparte de introducir el mito de Fiatón que cae al río Po, en aquel entonces Erídano, para conducir mal el carro de su padre, evidentemente, aquí ambas fábulas están como ejemplos negativos todavía. Tiene el mérito de haberlo traído a España asociándolo al deseo amoroso, pero todavía no estamos en la dimensión de Luque, de la osadía total y completa y justificada además. Para eso quedan todavía dos eslabones. El primero es justamente Fernando de Herrera, porque en varios sonetos, no solo en uno, relacionados con Ícaro, hace que el escarmiento y el miedo se desaparezcan por completo. Lo tenemos, por ejemplo, en un soneto que no está ahí, del que voy a citar solo dos versos: o como vuela en alto mi deseo, sin que de su osadía el premio tema, y en este que vamos a leer: dichoso fue el ardor, dichoso el vuelo con que desamparado de la vida, dio Ícaro en su gloria esclarecida, nombre insigne al salado y hondo suelo. Y quien desempeñó el rayo desde el cielo en la onda de la herida no encendida, que llorosa lamenta y afligida, lampicia en el ojoso y duro vuelo. Pues de uno y otro eterna es la osadía y el generoso intento que a la muerte negaron el valor de sus despojos. Yo, más dichoso en la alta empresa mía, que en el Olimpo me encubró mi suerte y ardí vivo en la luz de vuestros ojos. Si repite de Garcilaso el paralelismo de Ícaro y Featón, comparte con Garcilaso la osadía. Evidentemente, tanto Featón como Ícaro tienen osadía, eso queda fuera de duda y repercute también igual en Luque. La diferencia es que ahora, hablando de Ícaro, Herrera habla de la gloria escarnecida, su nombre insigne, usa el adjetivo generoso, y el sujeto poético hasta tiene la suerte de arder en la altura, quemado por la luz de los ojos de la amada. Luque es igualmente transigente y muy acomodaticia con sus deseos, los deseos de los que se habla en muchos de sus poemas. De hecho, en Camaradas de Ícaro 1, es la composición que abre el libro Camaradas de Ícaro, escribe: pregunté a mis deseos sus rutas favoritas, dejé que prepararan su equipaje. Gastar en otra luz, aunque pase la vida vigilante su factura de abismo, conocer la región en que los laberintos se destejen, donde pueda el deseo firmar un alto el fuego con la muerte. Evidentemente aquí no hay escarmiento, no hay ningún tipo de ejemplo negativo, al revés. Es la región en la que se puede conocer esa región alta, donde la luz, ahí está, se gasta en otra luz, es una dimensión a la que hay que ambicionar, y además el deseo está citado con D mayúscula, como dejando clara la otra filiación, que es la de ser nuda. Y pese a que la altura de Ícaro conlleva inevitablemente la caída, hay esa altura de Ícaro, que no deja de ser arriesgada y osada,
pone un punto final con la muerte, un alto el fuego con la muerte, de alguna forma detiene la muerte. La detiene obviamente a través de la escritura sobre todo, pero también Cernuda lo decía con su acorde, se detiene en ese momento de unión, de deseo, de riesgo total que dura un instante, que sabemos que va a acabar y que sin embargo siempre merece la pena, tanto en Luque como en Luis Cernuda. Mientras que el epílogo del mismo libro, Camaradas de Ícaro, se termina con otro poema que lleva el mismo título, y en este epílogo se anuncia el poder del deseo de detener la guerra del hombre contra el tiempo, es decir, que queda aún más claro que lo que separa no es exactamente la muerte, sino más bien el tiempo, en ese momento de deseo pleno. A su vez, Camaradas de Ícaro II cierra el poemario y todo esto, digamos que lo extiende a los ícaros con minúscula, que son todos los seres humanos que pueblan el mundo. Y dice así: a veces cae un ícaro en cualquier bahía o carretera, baja girando, absorto con sus descendimientos, con la gracilidad de la caída. Es ícaro y sabía que bisagras engarzan la carne con el cielo. La intuición de ese vuelo que deshace creció con los cimientos del cuerpo laberíntico, aulló por los pasillos. Con el tiempo contienen nuestros huecos traslaciones de sueños migratorios, transferencias de vuelos, contienen viejas alas refugiadas. Limpió con muchas aguas sus sentidos, fundió la cantidad convenida de cera, puso en su propio aliento su secreto de voluptuosidades depuradas. En el mar le esperaba la belleza, su séquito de insomnios. En el mar, en la caída, que ya no es muerte, porque la muerte queda detenida por esa osadía de Ícaro de subir, vemos además que ahí está no solo la belleza, sino su séquito de insomnios, la posibilidad de seguir viviendo, deseando, viviendo el amor o imaginando otros amores. Evidentemente, la aceptación del fracaso no es exactamente solo aceptación. Esos vuelos se identifican con los sueños, el agua no mata a Ícaro, lo purifica y guarda sus recuerdos secretos y le proporciona esas posibilidades de vuelos futuros. Evidentemente, con Luis Cernuda también como maestro, Aurora Luque inevitablemente da cuenta como amor que alterna éxtasis y fracaso. Y sin embargo, que siempre merece la pena y que siempre deja que el vitalismo gane la plaza sobre la posibilidad de sufrimiento del fracaso. Evidentemente, pese a que el tiempo, inevitablemente el tempus fugit, conduce a esa oquedad y sufrimiento que es el final de cualquier amor, escribe Aurora Luque en otro poema que no está aquí, de mística, de problemas de doblaje. A la llaga deseada, las místicas espinas de no se sabe qué, infinita tortura, un momento que no puedo, de no se sabe qué infinita tortura. Esa infinita tortura, además, ese no se sabe qué y las místicas espinas que remiten a la llama de amor viva de San Juan de la Cruz, a través de estos versos, la autora afirma que sí, evidentemente, todo esto conlleva sufrimiento. Y sin embargo, la única posible derrota total en los versos de Aurora Luque es la inacción. Con lo cual, mientras haya sufrimiento, habrá también plenitud. Mientras el anhelo siga existiendo, la vida tendrá su sentido y plenitud, y por esta razón, como los ícaros con minúscula dispuestos a aceptar la caída, en mística los cuerpos aceptan el sufrimiento. De hecho, ese poema que estaba citando a continuación dice: malheridos los cuerpos dispuestos a morir por una fe tan frágil como la piel debajo de los ojos. Y volviendo a nuestro siglo XVII, tenemos que pasar por otro autor, que es el conde de Villamediana. Primero Lope de Vega, que es quien defiende la empresa a pesar de las consecuencias, como se lee en el soneto a Leonora, sacado de la comedia Amor secreto hasta celos. Subir sin miedo hay dulces pensamientos, al mismo sol, pues la esperanza os guía, que el pájaro donde es pequeño el día dispone el vuelo a penetrar los vientos. Nos parezcan soberbios mis intentos, si la altura que veis os desconfía, que quien tan altas pretensiones cría, sabrá sufrir más ásperos tormentos. No os ofenda el caer por levantados, hijos del alma sois, tan bien nacidos, que estáis hazañas tales, obligados. Yo quiero que perdáis por atrevidos, pues no dirá que sois mal empleados quien se burlare de que vais perdidos.
Evidentemente ahí esos dulces pensamientos tienen la obligación de pasar por esa caída, porque justamente por perder por atrevidos, eso nadie podrá quejarse de que no hayan vivido, que es lo que decíamos que se ve en la poesía de Aurora Luque. Lope anima sus pensamientos a levantarse sin temor al fracaso, porque es la única forma para que luego sean gloriosos. Y lo mismo ocurre, incluso más, diría yo, con Juan de Tasis, conde de Villa Mediana. Aquí solo tenemos un fragmento de un soneto y luego el soneto entero del otro lado. En el fragmento del soneto leemos: callar quiero y sufrir, pues la osadía de haber puesto tan alto el pensamiento basta por galardón del sufrimiento sin descubrir más locas fantasías. No solo no temas el sufrimiento porque por él llegarás a la gloria, sino que además quiero sufrir porque es la única forma para llegar a ella. Y además, tanto Lope como el conde de Villamediana tienen esa otra faceta de la palabra, de la subida como palabra poética. El pensamiento no deja de ser la palabra poética o la transcripción del pensamiento. Y luego se explicita también en este soneto que dice así: de cera son las alas cuyo vuelo gobierna incautamente el albedrío, y llevadas del propio desvarío con vana presunción suben al cielo. No tiene ya el castigo ni el recelo fuerza eficaz, ni sé de qué me fío, si prometido tiene el lado mío hombre a la mar como escarmiento al suelo. Mas si a la pena, amor, el gusto igualas con aquel nunca visto atrevimiento que basta acreditar lo más perdido, derrita el sol las atrevidas alas, que no podrá quitar al pensamiento la gloria con caer de haber subido. Y aquí ya se ha quedado clarísimo que estamos en lo opuesto prácticamente del escarmiento de Garcilaso, y ya estamos en lo que luego reaparece, el orgullo de estar allí arriba pese a todo, en Aurora Luque. Orgullo que obviamente no es solo el de Eros, que hay que vivirlo en todo momento, sino que además es también la elevación de la palabra, y ahí pasamos a otro autor del siglo de oro que a mí me encanta, obviamente, que es Góngora. Queda por analizar esta segunda cumbre de la Ibris, la cima del arte, que en Luque se repite en varios momentos, incluso en ella, como en el Conde de Villamediana, a veces se confunde, es decir, que a veces no se entiende si se está refiriendo a la elevación de la imaginación, de los pensamientos y de la palabra, o si se está refiriendo a la cumbre del amor. El caso es que ese vuelo de Ícaro que ha aflorado en los últimos poemas citados es también el de la palabra. De hecho, en todos ellos se vislumbra la inmortalidad concedida por el conocimiento, y que nadie se olvide que para Aurora Luque la palabra es el conocimiento, palabra escrita por ella y palabra leída por ella como lectora, y por todos nosotros, obviamente, porque escribir no podemos, leer sí. Entonces, otra cuestión es que la escritura como elevación, que obviamente procede de Horacio también, toda la cultura occidental toda procede de Grecia, no hay forma. Si buscamos bien todo lo que nos parece nuevo en cualquier momento, incluso la transmedialidad, lamentablemente, procede de Grecia. Bueno, Horacio lo escribió en el libro 4, Oda 2 de los Cármina, dijo: quien intente emular o Julo a Píndaro con arte de Dalea alza sus alas enceradas y al punto cristalino dará su nombre. Evidentemente ahí está Ícaro como símbolo de la elevación. Sin embargo, de nuevo, frente a una amonestación que se vuelve incitación en el barroco, tenemos que citar a Góngora, cuya décima don Diego Páez de Castillejo, animándola que hiciese versos, un fragmento solo, reza: por más daño que presumas, vuela, Ícaro español, que al templo ofreces del sol en pocas será tus plumas. Blanco túmulo de espumas haga el betis a tus huesos, que tus gloriosos excesos, si de mi musa los fías, los venerarán los días en sus álamos impresos. La escritura que merece la pena por la inmortalidad que regala. Actitud obviamente opuesta a Horacio, y mezclando de nuevo aquí también los dos mitos de Ícaro y Featón, a ver si separo las palabras. Góngora alienta al amigo, definido Ícaro español por poeta obviamente, aduciendo que esa empresa de conseguir su propia musa, es decir, la poesía, le regalará la inmortalidad, de acuerdo con la otra teoría horaciana, según la cual el autor se vuelve eterno en el verso. Y como en la décima de Góngora
que establece ese paralelismo entre Ícaro y el vate, en las creaciones de Luke el poder del verso reside en que, detenidas en él, hasta las pasiones más trágicas, que más sufrimiento provocan, más oscuras, sellan su invencibilidad, como decíamos antes, frente al paso del tiempo y a la muerte. De hecho, en palabras de Luque, la escritura garantiza la supervivencia de la emoción, razón por la cual en uno de los 7 poemas sin títulos de Problema de doblaje, el sujeto poético se dirige a la poesía en segunda persona singular y la voz lírica le pide explícitamente que se encargue de custodiar el recuerdo del amor cuando éste ya no existe. Y dice, los dioses solo otorgan una noche y un himno de nostalgia por esa única noche. Verso que acaso sacias, quédate en la memoria, llenarás ese hueco de los labios donde ya no se espera la saliva de un dios. No solo eternizar, sino llenar los huecos del vacío a través de la palabra poética. Por eso dije pensamientos e imaginación. Lo que no se tiene en la realidad, la poesía son mundos construidos que permiten exactamente huirse de la realidad, por eso salva la poesía. Y ahí está esa concepción de la poesía que crea esas posibilidades alternativas que la vida real evidentemente niega. Y esa figura mitológica se recupera en la teoría creativa de Luque como metáfora del acceso, entonces, a un conocimiento que, como apunta Dolores Juan Moreno, solo es asequible, palabras de Dolores Juan Moreno, solo es asequible para los que desafían los límites de lo poéticamente establecido. Ahí está esa metáfora del Ícaro como palabra poética. Al fin y al cabo, Luque considera que la escritura es una acción, un oficio, una exploración intrépida, siempre de territorios desconocidos, como corrobora ese incipit de Alfabeto Nocturno, de Problemas de doblaje. Además, poema en que se cita a otro gran escritor del primer siglo de oro, que es Fray Luis de León, en los versos que no están ahí, se cita en otro fragmento. En este fragmento reza, mas si la audacia del poeta fuese la del amante, se escribirían versos con los ángulos métricamente bellos de los codos, de rodillas curvadas como rimas, hemistiquios los pechos, la cintura hermosa disyuntiva conjunción y los pubis un nido de metáforas, el locus amenus que descifran los labios. Claro, y ahí hay otra cuestión que requeriría por lo menos otra hora de conferencia, con lo cual no voy a ahondar, que es la cuestión de la palabra transcribiendo el cuerpo, que es magnífica en varios poemas de Aurora Luque. Evidentemente, discípula de Cernuda, de Catulo, de Ovidio, que reconoce esos momentos plenos que necesitan eternizarse en la escritura, en el amor, en el eros, que ahí es donde las dos facetas, las dos cumbres del poema Ibris se funden, se juntan, se reencuentran en el poema y en la palabra poética. Evidentemente, todas estas son reflexiones que van siempre de la mano de la cuestión del carpe diem, del apetito, del deseo, que es lo que va guiando, manteniendo vivo al sujeto poético y garantizándole, es una especie de savia anti-olvido y anti-muerte, que en la doble tarea de nombrar y amar mantiene, eterniza y da sentido no solo a la vida ya, sino también a la poesía. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, bueno, yo creo que quedan 10 minutos para Perfecto, la y media. perfecto. Entonces, en esos 10 minutos como mucho termino. Si amar es escribir, por contraposición, los versos de Río Subterráneo de Carpe Noctem reflexionan sobre el silencio o el olvido de las aguas del río Leteo, que desde el mito sabemos que es el río por el que pasan los muertos para olvidarse de la vida anterior. Aquí también hay otro problema que pasa por Francisco de Quevedo. Y escribe Aurora Luque. Las noches empapadas de palabras difíciles, la noche en la que bebo, la de las palabras húmedas de ti, toda memoria muere con su cráneo, toda memoria anula sus servicios, su paso por los días y tus ojos oscuros como el fondo donde el amor se nutre. No me dejes a orillas del leteo que marchita los labios. El olvido estrenado le devuelve a la muerte ese polen de oro del enigma posible. Ebria de olvido yo, pero la muerte ebria con el exceso de mi muerte.
Saboreé otras noches de distinto alfabeto, pero no hay más sistema de memoria que el resumen de vida noche a noche. Déjame pronto a orillas del leteo, como deseo hundirme en su fondo nutricio, en su tiniebla, donde por fin no existan las palabras. Claro, en el leteo las palabras dejan de existir y de tener sentido. Desde luego, su aniquilación se vuelve sinónimo de muerte y antónimo del deseo, también en Leche de Pantera y Camaradas de Ícaro, al que ahora llegamos, pero aquí hay un problema, porque ese final del poema, como deseo hundirme en su fondo nutricio, en su tiniebla, donde por fin no existan las palabras, no deja de ser una contradicción con lo que se dice antes, porque ese río leteo no deja de ser el sitio donde supuestamente la memoria no existe y sin embargo es un resumen de vida noche a noche. De nuevo, si nos quedáramos en Grecia, a lo mejor nos faltaría un eslabón. El eslabón es el de Quevedo que queda ahí, porque si en ese río leteo que borra todo pensamiento, y aquí parece borrar hasta la poesía y la palabra, por otro lado tenemos que, sí, lo puede borrar todo, pero no el recuerdo de haber vivido el amor. Entonces, eso sí, sigue manteniéndose válido y sigue pasando indemne por ese río leteo. Esa aniquilación que se vuelve sinónimo de muerte lo tenemos también en Leche de Pantera, de nuevo, de Camaradas de Ícaro, que reza: Cicladia, mi amuleto, el deseo nos hace, nos deshace el silencio. Desear nos eleva, enmudecer nos mata. El silencio machaca nuestros huesos rendidos, nuestra silla disuelven las voces que se apagan, pero el semen, la sangre, las lluvias de la noche riegan tus piernas blancas. Habla, Cicladia, crece, goza, Cicladia, habla. Aparte de la estatuilla Cicladia, que es la interlocutora silenciosa de la voz poética, que le anima a recordar el deseo, digamos que este, si lo leemos en el conjunto de lo que estábamos diciendo, vendría a ser la voz muerta, olvidada, además de silenciosa, que sin embargo sigue teniendo sentido justamente por esa dimensión del deseo, del erotismo, que ha pasado indemne y evita la condena al olvido y la condena del río leteo del que se hablaba en Río Subterráneo. De hecho, en la escritura de Luque, detrás de las experiencias cotidianas, tangibles, reconocibles, siempre expresadas mediante un culturalismo de fondo y sin embargo con una sinceridad y una claridad y una luz que también son impresionantes cada vez que leemos a Aurora Luque, esa simbología renovada del mito no deja de ser una de las posibilidades, en este caso, de una inquietud secular que recurre todas las literaturas, no solo la española, desde sus orígenes hasta hoy, y sin embargo está presente y patente en la mejor tradición española, porque justamente la poesía española es la que sella constantemente entre Eros y Tánatos, gana siempre Eros. Esa victoria del Eros en la poesía española es masiva, mientras que en la italiana, por ejemplo, gana siempre, constantemente el Tánatos. Somos unos pesimistas totales, que no es pesimismo, habría que hablar de Leopardi, pero no me detengo aquí. Es una forma para no desilusionarse con la realidad cuando uno se enfrenta a la realidad. Pero bueno, se conoce en las escuelas, por lo menos en la universidad, afortunadamente no, como pesimismo cósmico de Leopardi. Por ahí pasamos los italianos y Dante también con el viaje a los ínferos, que además viene de la Eneida. Es otro desastre, pero ahí también habría que matizarlo, porque ahí gana el paraíso al final. O mejor dicho, gana un paraíso donde la luz alumbra o no, según lo que uno haya vivido en la vida. Si los sujetos poéticos de Aurora Luque estuvieran en el paraíso de Dante, no dejarían de tener su mitad de oscuridad, que es lo que hace que sean interesantes los personajes. Los personajes de Dante, que son totalmente luz, son aburridísimos. Lo interesante, de hecho, está en el infierno, lo más interesante. El caso es que todo esto pasa inevitablemente, y Dante también lo tiene, obviamente, por esa tradición secular que procede de nuevo de Grecia y que llega a la literatura española gracias a varios poetas y poemas, pero sobre todo se recuerda por el poema de Quevedo, famosísimo, muerte más allá, amor constante más allá de la muerte, que reza: Cerar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ahora su afán ansioso lisonjera. Mas no de otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi alma al agua fría y perder el respeto a ley severa, la del leteo.
Alma quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, medulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Obviamente Quevedo advierte sobre el hecho de que la muerte desatará por fin el alma del afán del cuerpo, pero si está amado no dejará los recuerdos en el rioleteo, que es lo que luego vuelve a pasar, aunque de forma más fina, más disimulada, en Aurora Luque. Entonces la ceniza mortal tendrá sentido, quedará eternamente recordada en el verso. Obviamente el mayor... Eh, el que se conoce más como heredero de este concepto es Luis Cernuda en Si el hombre pudiera decir lo que ama, al final de Si el hombre pudiera decir lo que ama, y sin embargo, de nuevo lo tenemos en El río subterráneo de Luque, poema que acoge y otorga, en que se acoge y otorga memoria no solo al sentimiento, sino también y sobre todo al cuerpo, que es la parte original que le añade Aurora Luque a ese grupo conjunto que además incluye muchos otros poemas que reflexionan sobre la cuestión de rioleteo que no tiene efectos sobre el amor. Entonces, este motivo del amor que supera la muerte, obviamente, no es original de Quevedo, también llega de otro del mismo sitio, en este caso llega de Propercio, las elegías romanas de Propercio, los clásicos son grecolatinos, no solo los griegos, obviamente, y lo que pasa es que en aquel entonces se hablaba de unos celos que pueden seguir hasta después de la muerte, mientras que aquí tenemos el sentido final. Resumiendo, para luego dejar una notita muy breve sobre una obra más reciente. Resumiendo, creo que no se podría entender del todo la reelaboración de algunos, no solo del de Ícaro. Se puede hacer el mismo juego intertextual con varias otras cuestiones en Aurora Luque. Los mitos griegos llegan, sí, a una experta de Grecia y sin embargo llegan acumulando todo ese equipaje de lecturas otras, no solo de literatura española, además de Aurora Luque. Y en este planteamiento también se podrían incluir ciertas reflexiones de, por ejemplo, de personal y político. Se puede llegar, obviamente, hasta el último poemario. Aquí me ha pasado algo con el archivo. Bueno, se me ha descompuesto la página, pero el caso es que, para hacerlo rápido, entre los ejemplos que se podrían coger, hay uno que además me gusta mucho porque volvemos a la ironía inicial, que un poema que se titula Con la muerte a la cintura. Personal y político, creo que el cambio que da con respecto a la producción anterior de Aurora Luque, por lo menos el más evidente, es que reflexiona de forma mucho más masiva sobre la muerte. Ya no insta este poemario a vivir por lo menos los momentos de las cumbres de forma lenta, gozando el momento, sino al revés, reflexiona mucho más sobre la muerte, esa muerte que está ahí casi siempre como acechando. Y en el caso es que si existe un cuerpo sepultado en vida, muerte viva cada instante el cuerpo sepultada, estoy de nuevo citando o reformulando de muy mala manera Quevedo. En este caso tenemos un poema con la muerte en la cintura. Ay, no, esto no lo puedo aguantar ver ahí puesto así, ¿eh? Perdón. Oh. Con la muerte en la cintura, donde, aquí solo tenemos un fragmento donde habla de esa amenaza de la muerte que nos acompaña en cada momento de la vida. Lo que pasa es que lo dice de una forma muy graciosa y lo dice así. El tipo raro aquel, a fin de cuentas, no era tan raro. Hacía lo que todos, acarrear la muerte por los tambaleantes pasillos de la vida. Solo que aquel colgado la llevaba acotada con su máscara bajo una piel de plástico siniestro. Los demás la llevamos de compañía sigilosa, interior, disimulada. Evidentemente es un individuo loco que además retoma la locura que tiene su cima literaria en el Don Quijote, la locura que luego hace que se visibilice exactamente lo que los demás no tienen, el valor y la osadía, para volver a Ícaro, de dejar patente, locura además explorada por Aurora Luque en Transitoria, inspirada en los trastornos psicológicos de la tía Tránsito. Y ahí también tenemos esa otra visión, posibilidad, no explorada aquí porque no me da tiempo, de similitud, de parecido con otros autores de los siglos de oro. La intertextualidad en la escritura de Luque procede de la lectura, de una lectura amplísima, como hemos dicho antes, y es
básicamente conocimiento. La lectura en Aurora Luque siempre es conocimiento, ayuda a interpretar la realidad, que es la utilidad de la poesía, además, porque por ser la forma más complicada de texto, es la que mejor entrena a interpretar la realidad. Y en sus facetas positivas o negativas, todos los poemas de Luque siempre alimenta al ser humano. De nuevo, quedándonos en personal y político, en un poema que se titula Simbado Don Quijote, escribe Aurora Luque: los libros dotan de equipaje a quien vive. No solo equipaje porque es ese conocimiento que ayuda a interpretar el mundo, sino también porque nos permite vivir lo que no podemos vivir. Entonces, concluyendo, Aurora Luque ha dado prueba de conseguir cada una de sus tres facetas que dije antes, la de la autora, la de la traductora y la de la editora y experta de diferentes épocas y lugares, aunque excelentemente de Safo. Cada una de sus facetas evidentemente tiene un acercamiento que pasa por el conocimiento como misión y objetivo. Siempre en cada momento es suyo y el de los lectores. Y si por un lado, como aclara en uno de sus poemas, como aclara ella no en un poema, en una extraña industria, ella considera que cualquier acto de escritura mana de la lectura y del deseo de búsqueda que genera. Por otro, obviamente, no deja de sorprendernos por la capacidad de observación minuciosa de la realidad, de todo aspecto de la realidad, hasta los más inesperados, hasta las series de televisión. En sus poemas, con esa punta de ironía y sarcasmo que además nos hace graciosos hasta los peores temas, como la muerte, y su buceo a través de la palabra, de la lectura y de la escritura por la vida, porque al final es esto, por el discernimiento, por el entendimiento de lo que es la vida, pasa inevitablemente por la palabra y por la lectura, que en el poema Un periscopio con el horizonte de un número finito de veranos se vuelve estos dos versos con los que cierro mi charla. Los libros que regalen camaradería y un periscopio abierto con todo el horizonte. Muchísimas gracias, Marina Bianchi, por esta magnífica conferencia. Y quizás, bueno, en este caso, antes de, por supuesto, que podáis intervenir, pues los que queráis y preguntar lo que os apetezca, pero quizás en este caso yo le daría la palabra a Aurora porque no es usual que el autor o la autora esté presente y yo por lo menos tengo esa sensación que contaba del seminario de Cádiz, de una cierta extrañeza al oír hablar de uno, acostumbrado a hablar de los demás. Y a ver. Pues sí, la verdad es que estoy casi sin palabras porque creo que Marina me conoce mejor que yo misma. Hay cantidad de lecturas que sí que fueron remotas en mi época de estudiante, y es verdad que ese conde de Avellana, ese Garcilaso sí, a Garcilaso lo he tenido mucho más cerca, pero con sus ícaros, con todos los matices, pues tengo esa sensación de que conocen mi laboratorio mejor que yo misma. Puertas, vitrinas que habían dado por cerradas, de pronto tú las has vuelto a abrir y me has hecho volver a mis lecturas, sobre todo cuando has hablado de poemas más antiguos. Y es una sensación extraña, ¿no? La de sentir que parece que estuvieras hablando de otra persona, porque es un objeto de investigación. En algún momento me ha costado identificarme, pero sí, evidentemente ha llegado a lo más íntimo y a esas claves que a veces yo creo que, supongo que Antonio también estará de acuerdo en que no siempre somos conscientes de cómo destilamos un mito. Quizá en un primer momento aparece el poema, después yo por lo menos te lo dejo fermentar bastante tiempo, nunca me apresuro,
luego ya sí sabes a dónde el camino que has trazado, pero en un primer momento eh, no lo planteas como, como una fórmula, un experimento que quieres Cierto. hacer y tienes muy claro a dónde quieres llegar. Pero es curioso cómo tu trabajo ha ido por la parte estudiosa, pero también de captar las intuiciones que movieron ese poema en origen. O sea, que tu trabajo es increíblemente completo. Analizas las intuiciones y las emociones que me llevaron a arrancar con el poema, con el tema, y también los resultados y los ecos que en muchos casos pues, me han sorprendido, ¿no? Porque es verdad que las lecturas de saber de memoristas, de poetas, de Quevedo, pero claro, de pronto pierdes la conciencia de que habías trabajado de esa manera. Tú has descubierto los mecanismos y me parece pues emocionante verlo descrito y además con esta pericia con la que lo has visto todo. Así que muchísimas gracias. Estoy emocionada y agradecida. Bueno, me estoy emocionando yo. Gracias, Aurora, por todo. Pero es que, a ver, yo casi siempre intento respetar una ley propia personal, que es no trabajar sobre los poetas que no me gusten. Es decir, que a la fuerza, Está muy bien. si claro, no, porque si no, no los aguanto y se nota. Por mucho que yo finja, se me nota. Entonces, prefiero evitarlo. Es como las reseñas, total, ¿para qué quiero escribir una reseña mala? O no la escribo del todo. Ya. Exactamente. Entonces, evidentemente sí, los poetas me llegáis antes que nada como lectora. Yo trabajo sobre poesía, soy una de las pocas personas que puede vivir de poesía, pero de las de los demás. Y porque me gustáis, es decir, que si no, no me pongo a trabajar. Hay tantos poetas que total, o me gusta o no me pongo. Y entonces, evidentemente, esa lectura primera de lectora deja de ser, de estar sola como lectura pura, se vuelve también un poco de filología, o mejor, diría semiótica más que filología, porque yo soy más de semiótica. Es decir, lo mezclo todo en la interpretación, pero claro, no deja de estar ahí, eso se ve. Es emocionante escucharte diciendo que de alguna forma voy por buen camino, porque es tan... En tu poesía se ven tantas cosas que al final yo dudo cuál es el camino interpretativo que hay que darle. Y entonces no estoy nada segura de lo que escribo, así que para mí es emocionante lo que has dicho, de verdad. Muchas gracias. Estupendo. ¿Más preguntas que queráis hacer o comentarios? Bueno, pues entonces yo, porque sí, al hilo de lo que decía Aurora Duque, en la exposición que has hecho, maravilloso, te felicito. Aurora habló de la intuición. Y claro, eso también lo decía Alonso Alonso, acercarte al texto desde la intuición. Yo como lector fallo siempre, me imagino que hace falta muchísimas horas de estudio, como las que tú tienes atrás, y me ha sorprendido esa habilidad para maniobrar entre diversos hitos en la trayectoria de una poeta de la talla de Aurora Duque, y cómo penetra sutilmente en estilemas, claves, en comparación con los mitos. Y yo simplemente te pediría un consejo. Aquí hay varios filólogos que queremos apostar hacia el futuro de nuestra carrera. ¿Qué consejos hay y qué técnicas, aparte de la mucha lectura? Bueno, esa es la número uno, lo dice Luque y lo decimos todos. Básicamente, para poder dar estos saltos son muchos años de lectura. Estos son pues 20 y algo años dedicados solo a la lectura de lo que me interesa, porque además yo he transformado en trabajo lo que me gusta. ¿Qué leo yo en mi, como la pregunta de siempre, ¿qué leo yo en mi tiempo libre? Aparte de los poetas, a Platón, porque me sigue encantando. Eh, y eso hacía antes, cuando era estudiante, cuando era chica y no me obligaban. Pero además hay una forma mentis mía, que viene de Bolonia, viene de la escuela de Umberto Eco, que es distinta a la de la filología de aquí, que es la filología como disciplina aparte. Que es verdad, hay un problema.
estamos frente a poetas, los de calidad, que no reparten el mundo en lo que es poesía y todo lo otro, al revés. Cualquier faceta, un libro de Aurora Luque es el mundo en su complejidad, y no solo el español y no solo el europeo, que entra dentro en el poemario. Un filólogo que use las herramientas de la filología, que me parece que aquí en España hay gente que lo hace de forma excelente, pero es que ni siquiera Antonio Jiménez Millán, que no sé si por ser poeta o por qué le ha pasado, o por haber estudiado también en su contexto, tiene una forma más abierta y cuando él interpreta poemas no usa solo las herramientas filológicas, porque esa es una categoría cerrada, que lo que hace es dejar, como todo lo cerrado, lo que hace es dejar fuera. ¿Cuál es la base de la semiótica? ¿Por qué en semiótica es texto todo lo que comunica? Esto también es texto. No tiene que ser esto. Y eso lo he tenido que repetir en España 10.000 veces, sobre todo en las tesis doctorales. No, en la de Pedro no, lo tenía clarísimo. Pedro Plaza lo tenía clarísimo desde el principio. Porque al verlo así, te pierdes las otras posibilidades. Yo he analizado textos poéticos desde la filosofía, obviamente, porque además decía Vicente Núñez que son fronterizas de un mismo continente inconquistable. Desde la sociología, desde el arte, la crítica del arte pintura, porque hay poemas que son pinturas, y además he trabajado sobre poesía visual, desde la historia, porque la historia influye y está ahí, desde la biografía, porque es verdad que la biografía no es imprescindible para leer un poema, pero para estudiarlo sí. ¿Por qué? Porque aunque se alejen los poemas de la realidad, esa está ahí como plataforma de arranque, si no te confundes, si no entiendes. Pero además, cualquier otro ámbito del conocimiento forma parte de un poemario. Entonces, a la hora de leerlo, tenemos que acudir nosotros también al saber enciclopédico del que hablaba Eco. Hay un problema ahí. En este caso, el de Aurora Luque, que es mucho más inmenso que el mío, no coincide con el mío, obviamente. Pero como decía Eco, te puedes equivocar, depende, si luego vuelves al texto, ahora te digo cómo corregir, pero el caso es que en el momento en que las dos cosas se juntan y se encuentra un punto medio, que tenga en cuenta los dos saberes de forma total, luego la filología te ayuda a ponerlo de una forma que sea aceptable y científica filológicamente, sí, pero no puede ser el único ámbito del que cojas las herramientas. Y para corregirte, los grandes poetas, y aquí tenemos dos, si yo acudo a un libro y no lo entiendo, lo primero que tengo que hacer para entenderlo es leerme todo, desde la primera palabra hasta la última, lo que haya escrito ese poeta, porque se explican solos. Creo que no es deliberado, es decir, creo que es también inconsciente de alguna forma. Pero es que es alucinante, porque para leer un poema, en este caso pienso sobre todo en Antonio Jiménez Millán, había un poema que no terminaba de entender en una situación, bueno, la que comentó antes, y digo, un momento, cogí su poesía, fui atrás hasta que encontré el significado. Esto me lo enseñó Lorca no vivo, obviamente, me lo enseñó la obra de Lorca. Lorca es intratextual de una forma impresionante. Todos los poetas de calidad lo son, con lo cual cuando no se entiende, si uno tiene una duda sobre un poema, lo que tiene que hacer es leerse todos los demás poemas del poeta. Y de alguna forma te enteras si vas mal. Tú has tenido de todas maneras yo creo que has tenido un maestro excepcional. Es que estudiar con Humberto Eco a mí me resulta un privilegio. Claro, en mi caso, No, porque estaba bueno, totalmente ausente, hablaba y se iba. y se iba, ¿no? Pero bueno, tenerlo allí es importante también, ¿no? Y yo, bueno, claro, en mi caso yo tenía un maestro también muy heterodoxo, que fue Juan Carlos Rodríguez, que claro, nos enseñó otra manera de acercarnos al texto A eso me literario refería, a también. eso Entonces, me refería. por ahí se justifica también esa dirección peculiar, ¿no? Un poco al margen de la filología convencional. Totalmente de acuerdo. ¿Más cosas que queráis decir? Belén, tú, Bien, pues yo solamente agradeceros enormemente
la presencia en estas jornadas, en las que realmente me da mucha pena, siempre lo digo, que tampoco estudiantes al fin y al cabo aprovechen, porque nada más que estos consejos que acabo al final. Están grabados. Por supuesto, eso es lo que nos salva, gracias a la Real Academia de Nobles Artes de Artequera, que luego aprovechamos superar. Y entonces, bueno, el agradecimiento, siento no haber estado presente en la ponencia, pero gracias a esa grabación lo voy a poder ver. Pero bueno, conozco tu trayectoria y sé la manera en que vas leyendo. Y te agradezco muchísimo estos consejos a los chicos y la ilusión que has podido hacer de tu profesión, el disfrute del trabajo. Entonces, bueno, para mí es que lo hayas compartido, creo que ha sido una de las cosas que más te agradezco, aparte del esfuerzo de estar aquí con nosotros. Y Antonio, por supuesto, por acompañarnos en la presentación y que decir ahora que entre sus múltiples ocupaciones y que no para. Si seguís su Instagram es una locura. Pues, que haya tenido la oportunidad, lo cual nos dice también que el cariño y la admiración que hay entre ellos es interesante, ¿no? Que un crítico y un autor haya esta relación es importante. Y bueno, a los que habéis estado aquí, pues muchísimas gracias por hacer este hueco. Y no sé si alguien tiene alguna intervención más. Dejar con estas palabras de agradecimiento de la sesión, si os parece. Muchas gracias. Gracias. Emplazaros quizá para la última sesión, ¿no? Justo dentro de un mes, el 24 de mayo, con Ana Zamora, que es Premio Nacional de Teatro en 2023, y la conferencia del texto literario como impulso para la representación teatral, con la que se cierran las jornadas. Nada, muchas gracias a Marina y a todos.